sultanos, israelí, askenazí o sefaradí, que no se restringen al límite islámico. Y de empleo todavía bastante considerable es la forma baladí, que viene del andalusí. Baladí es aquello que es del país, que corresponde al país, y en español adquiere el sentido de cosa de escasa importancia. Como lengua romance, solamente el portugués acompaña al castellano en la inclusión en su repertorio de preposiciones de la forma de origen árabe hatta, hasta, pero ha conservado, bueno, hatta en realidad ha sido el elemento primero de nuestra preposición, junto con un doblete latino que era adista, hacia esas cosas, adista. De modo que el adista latino más el hatta árabe dio el hasta que nosotros tenemos. El castellano, en cambio, conservó en soledad la conocida interjección desiderativa ojalá, que corriente hace derivar, como ustedes saben, del laushallah, no installah, sino el laushallah, si Dios quiere. ¿Acaso muchos de los presentes no recuerden que fulano es el indefinido árabe fulán, tal, una persona innominada, así como la expresión man can, quien quiera sea, nos legó Mengano? No ha podido probarse, en cambio, una clara influencia de la sintaxis árabe sobre nuestro idioma, la sintaxis, es decir, el funcionamiento interno de la oración. Pese a que la prosa medieval castellana manifestó preferencia por determinadas construcciones que, sin ser exclusivas del árabe, desempeñan en la estructura de este un rol preponderante, y nos hace pensar que su productividad en la lengua de la época puede haberse debido a un fenómeno de convergencia que promovió en la lengua castellana determinados rasgos que estaban virtualmente disponibles también en romance. Quiero decir con esto que en muchos casos se dan construcciones que se dan en las dos lenguas y que a lo mejor se podrían explicar como elementos latinos, pero lo llamativo es que algunas de esas construcciones desaparecieron en otros idiomas romances y permanecieron en el caso del español porque coincidían con un fenómeno árabe que de alguna manera los hizo perdurar. En español medieval, por ejemplo, un solo ejemplo, podían aparecer construcciones de este tipo. Del Cantar de Miocid: vos teniendo Valencia, yo vencí el campo. Nosotros diríamos, vos teniendo Valencia, yo vencí el campo. Y luego que ella fue presa, algunos pesoles de ello. Nosotros diríamos, y luego que ella fue presa, pesoles de ello. En ambos fragmentos, la oración principal, antecedida por una proposición adverbial de tiempo, vos teniendo Valencia, y luego que, está encabezada, la segunda parte, por un introductor o conjunción copulativa y, claramente innecesaria y hasta cierto punto agramatical. Pero esta construcción fue normal en castellano hasta por lo menos el siglo XV, cuando el registro escrito empezó a evitarla. La lengua árabe utiliza las partículas wa, equivalente a nuestra copulativa y fa, pues, entonces, para encabezar precisamente los núcleos oracionales precedidos por construcciones temporales, consecutivas, condicionales, etc. La construcción, para prueba de lo que estamos diciendo, vuelve a aparecer en ejemplos de literatura aljamiada, es decir, en textos de los siglos XVII escritos por moriscos en una variedad castellana que resulta de una traducción literal del árabe y que mantiene servilmente la sintaxis de esa lengua. Aclaro esto porque es uno de los momentos para la cultura musulmana en España más tristes y, desgraciadamente, tengo que decir que para la filología española útil, porque los moriscos, ya en una situación de debilidad cultural muy marcada, habían escrito en papeles, en diversos tipos de materia escritoria, una enorme cantidad de cosas vinculadas con su fe, que podían ser fragmentos coránicos, que podían ser refranes, que podían ser adivinanzas, que podían ser recetas, que podían ser maldiciones. Todo eso lo escribían en el idioma que ellos poseían, el idioma que hablaban, pero con caracteres árabes. En algunos de esos textos, tomo uno al azar, dice: cuando descendió Gibril sobre Mariam al templo y ella tuvo miedo. Es decir, que hay allí la presencia entonces de esa sintaxis que evidentemente manejaban y que seguramente también había afectado a los no musulmanes, que los obligaba a poner esa
conjunción allí que hoy diríamos es incorrecta. No ha podido probarse, en cambio, una clara influencia de la sintaxis árabe sobre nuestro idioma, pese a que, perdónenme, estoy mintiendo. Por elementales razones del tiempo sería ocioso, sería sobreabundante y sería necesariamente incompleto intentar pasar revista a los arabismos léxicos del castellano, por otra parte muy bien inventariados en numerosos repertorios y clasificados en los manuales de historia de nuestra lengua. Si se excluye la riqueza en la toponimia, es decir, en los nombres del lugar, el vocabulario árabe impregnó casi todos los ámbitos de la vida militar: Alcazaba, Alcázar, Darbe, Almena, Atalaya, Alarde, Almirante, Alcaide, Alférez, Aljaba, Alfanje, cito poquísimos. De la agricultura, horticultura y alimentación: Adelfa, Alerce, Alucema, Alelía, Azucena, Amapola, Sandía, Limón, Naranja, Almáciga, Alberca, Zanja, Fanega, algodón, arroz, azúcar, acelga, aceituna, alubia, berenjena, zanahoria, alcachofa, alcaucil. De los oficios y el comercio: alfayate, sastre, palabra que ya ha desaparecido, lo usan los portugueses; almocreve, un arriero; albeitar, un veterinario; alfajeme, barbero; alarife, arquitecto; albañil, alfarero. De la estructura urbana, de la casa y su mobiliario: azulejo, alféizar, alcantarilla, tabique, aldaba, azotea, zaguán, alfombra. De la vestimenta y los afeites: albornoz, aljuba, ujubón, gabán, alhajas, benjuí, talco, alcohol. De la economía, el comercio y las pesas y medidas: albalá, almoneda, aduana, arancel, azumbre, quilate, quintal, arroba. De la ciencia y la técnica: algoritmo, guarismos, álgebra, alquimia, nadir, cenit, azimut, y la lista, como dije antes, podía ser casi infinita. Se ha señalado que el léxico español de procedencia árabe alcanza el 8% de nuestro vocabulario, considerando entre 800 y 900 términos primitivos que con sus derivados suman la calidad del aporte árabe. Es absolutamente indiscutible, pero quiero decir con esto que hay, por ejemplo, una voluntad de que, bueno, ya que hay arabismos, son de índole léxica, no han pasado a la sintaxis, que suele ser una de las influencias más importantes que una lengua puede ejercer sobre la otra como transferencia. Cuando una lengua influye efectivamente sobre otra, no solamente lo hace en el vocabulario, sino lo hace en el funcionamiento mismo de la lengua, en las construcciones. El hecho de que hasta ahora no se hayan encontrado demasiadas no indica que no hayan existido. Hoy hemos ilustrado un ejemplo, pero seguramente hay otros, y muchos otros de los que he mencionado, que son admisibles desde el punto de vista latino, pero que han sido evidentemente sostenidos, promovidos por la lengua árabe. Diríamos que parecería ser de sentido común que dos pueblos que han estado 800 años al lado tienen que haber dejado algo más que baile o unos nombres de cosas, ¿verdad? Es decir, es evidente esto, sobre todo teniendo en cuenta que hablaron durante todo ese tiempo una lengua interferida, en la que estaba profundamente mezclada. Nosotros decimos interferencia, ¿no?, para no hablar de mezcla, pero decimos la influencia sintáctica, estilística, en una cantidad de cosas. Algunas formas léxicas atribuidas a correspondencias árabes, como el empleo de plurales, por ejemplo, del tipo los padres, por padre y madre, que no todos los idiomas lo dicen, los reyes, por el rey y la reina, las formas personales de los verbos amanecer o anochecer. Personales quiero decir que yo puedo decir yo anochezco, amanecí cansado, por ejemplo. Parece ser un rasgo de origen árabe, pero en muchos casos han sido impugnados por quienes encontraron un ejemplo en antecedentes latinos. Más sugerentes de la intensa comunión lingüística pluricentenaria son los calcos semánticos, es decir, son aquellos en los que se introduce un significado que tiene el significante castellano, pero con un significado que le viene de afuera. Al-Muqaddam, antepuesto, jefe de Qaddama, bueno, poner delante, produjo con muy escasa alteración fonética en la Edad Media al-Muqaddam, caudillo, pero después se romanzó en adelantado. Adelantado no era ni más que la traducción del almocadén o el individuo que había sido puesto delante. Los supuestos calcos de infante, por ejemplo, hijo del rey, o de hidalgo, que siempre han sido dados como arabismos, hidalgo era el hijo de algo, y el algo en la Edad Media eran los haberes, los dineros, la riqueza. Entonces se llamaba hidalgo al que era hijo del algo, el hijo de la fortuna. Esto se
pensó como de origen árabe, pero fueron desechados en trabajos recientes, invocando, por ejemplo, que Cicerón ya decía terrae filius, hijo de la tierra, para un hombre sin fortuna, o Horacio, que decía filius fortunae, hijo de la fortuna, por un individuo afortunado, construcción que se asemejaría. Sin embargo, quizá deban aceptarse todavía expresiones como a quien Dios ampare o guarde, a quien Dios guarde, que acompañan, sobre todo en España, y en un uso un poco antiguo, que acompañaban a veces al nombre de pila de un individuo determinado. Don Lorenzo, a quien Dios guarde, esta parece ser una expresión, digamos, árabe. Para cualquiera que haya oído esto sabe a qué me refiero. Hay algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, en la Edad Media existía la forma poridad, que quería decir pureza. Pureza o poridad eran lo mismo. Y aparecía, por ejemplo, un libro que era Poridad de Poridades, que era la traducción de un libro latino que era Secretum Secretorum. Secreto de los secretos, fue traducido por Poridad de Poridades, que era pureza de las purezas. Había un cargo oficial en la corte que era secretario del sello de la poridad, es decir, secretario del sello de la pureza. La pregunta es qué tenía que ver la pureza con el secreto. Es decir, ahí había dos conceptos que no se explicaban bien. Aparentemente se trata de una interferencia de dos verbos árabes, uno jalasa, ser puro, y otro jalasa, llevar secretamente. De modo que esto determinó que se confundieran los significados de uno y otro, y entonces la forma pureza pasará a tomar el sentido de secreto. Por eso hoy todavía también existe la expresión decir algo en puridad para decirlo en secreto, decirlo sin que los demás lo sepan. ¿Alguna vez pensamos que podría hacerse un rastreo de los arabismos que han perdurado y que han conservado la vitalidad en el español de América? Nuestra curiosidad nace del hecho de que la conquista de América es contemporánea de la caída del último baluarte musulmán en la península, cuando, además de hacerse sentir los efectos de la creciente influencia italiana, de la presión del latín renacido a partir del XV y de un nuevo sistema de valores reivindicadores de la cultura clásica, muy probablemente muchas palabras de aquel origen pudieron haber sido estigmatizadas y evitadas en los registros más altos. Es decir, es el destino de la derrota. Es decir, muchos de estos elementos que veían vinculados, que les quedaron, bueno, los cristianos, y la nueva cultura que nace y renace a partir de la cultura latina, elimina, trata de eludir los elementos puramente árabes y reemplazarlos nuevamente por elementos latinos. Pero como en 1492 se produce la conquista de América, uno se pregunta cuántos esos arabismos habrán cruzado en ese momento, poco antes de la expulsión que comenzará en el 16 y que se prolongará en el 17 de los arabismos. Como porteño ya he citado algunos en un párrafo anterior. Los periódicos de hoy nos imponen con desgraciada frecuencia las voces asesinos, arrebatos y rehenes, que siguen siendo de uso cotidiano por desgracia y que son de claro origen árabe. Pero también como porteño prefiero recordar el origen árabe de tantas otras, estrechamente vinculadas a nuestra experiencia más inmediata, a veces íntima, como el zaguán, el barrio, la alacena, la jarra, la taza, los azulejos de la cocina, la tarea de cada día, el alquiler por pagar, las persecutorias tarifas, la resma de A4 que siempre se termina, el almanaque que nos acosa, los sabores domingueros de las albóndigas o de los fideos y la albahaca, el almíbar sobre los duraznos, la ingenuidad infantil de la alcancía para el ahorro, el dolor en la nuca, la jaqueca de los abuelos, la bolsita con alcanfor a la que se encomendaba conjurar las epidemias, el jarabe para tos en inviernos que el tiempo se llevó, el ajuar de la novia, el alfil del ajedrez, el sabor y el color del azafrán, el aroma del azar, el alelí, el jazmín, la azucena de los patios, el baldío de las escondidas y de los picados. Y quizá alguno de ustedes comparta conmigo el interés por este curioso derrotero léxico. Vean ustedes. El verbo hazana, guardar en depósito, produjo con un prefijo el sustantivo mazan, lugar de depósito. Esta forma entró en Europa en plural, magazine, que dio el italiano magazzino
el francés magasin, el alemán magazin y el inglés magazine. Pero el castellano, más ortodoxo, lo retuvo fiel a su costumbre con el artículo y nos lo conservó como almacén, que en el poema de Borges pudo ser rozado como revés de naipe, otra palabra árabe. Fíjense todavía en este otro itinerario verbal. Del verbo sofira, estar vacante, estar vacío, derivó sofr, vacío, nada, que es la cifra castellana, que primitivamente no fue guarismo, sino cero, y que más tarde sería escritura en clave, lema o emblema. Y también cifra es el nombre que se le da al acompañamiento musical de nuestros payadores. Pero la historia no termina allí, puesto que todavía la palabra habría de reingresar a nuestra lengua desde otro lugar. ¿Qué había sucedido? Que ese mismo étimo árabe safar se había convertido en sephirum en el bajo latín, y ese sephirum es el que da en italiano cero, de modo que el cero entra al español a través del italiano. Tenemos el cero y tenemos la cifra, todos originados en el mismo étimo árabe. ¿Sabían ustedes que el plural andalusí, az-zahar, del árabe zahar, flores, que se quitó de la expresión ka'abat az-zahar, tabla de flores, con el significado de dado el juego, acaso porque uno de sus lados estaría marcado con una flor, nos dejó al mismo tiempo el azahar de los jardines y las macetas, y también el azar, que es con el que designamos la sinrazón de todo lo que es fortuito. Y todavía algo más, la forma shay, que en árabe significa cosa, fue el nombre que los matemáticos le dieron a un elemento que no está caracterizado, que puede ser cualquier cosa o cualquier número. Es la X. Ahora, ¿qué tiene que ver la X con la shay? Simplemente que el castellano utilizaba la letra X en la Edad Media para el sonido sh, de modo que Ximena o Quixote era la pronunciación. Entonces, de la forma shay, cosa, cualquier cosa, tomaron la voz sh, X. La X es entonces la shay árabe. Como toda lengua, el castellano trae al presente voces conformadas en el pasado. Muchas de ellas quedan en el camino, son reemplazadas por formas jóvenes, descansan en los diccionarios. Otras resisten el embate de los siglos, adecuando su primer significado y sonido a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Los arabismos del castellano ya cumplieron 1300 años. Llevan la memoria de los desiertos y de las mezquitas, del trabajo, del combate, de la oración, de la huerta, de la música, de los jardines, del océano que cruzaron con los conquistadores, de su milagrosa sobrevida en castellano, desde una palabra notable. El más antiguo documento castellano de que se tenga memoria, como ustedes saben, es la llamada glosa emilianense, que se conserva en un monasterio de España, San Millán de la Cogolla. Con aiutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, cual dueño jet en honore, cual dueño tiene la mandazione con Padre, con Espíritu Santo, en los séculos de los séculos, facanos Deus omnipotens, tal servicio fere, que en denante la sua faz, gozosos sellamos. Ese es el primer elemento que hasta el día de hoy se conserva el castellano. Eso es una glosa que aparece en un texto latino. Al lado del texto latino, un estudiante aclaraba en la lengua romance palabras que no entendía en latín o que quería aclarar. A lo largo de todo ese manuscrito aparecen muchas glosas. La que he citado es la más completa y la más larga y la que se considera el nacimiento del español, el castellano, ubicado aproximadamente a caballo entre el siglo X y el siglo XI. No se han puesto de acuerdo, digamos 1000, por decir una cifra. Bien, en ese mismo manuscrito, muy temprano, y del norte de España, de la región de La Rioja española, una expresión latina que es redet pauperibus, le devuelve a los pobres, redet pauperibus, aparece la aclaración que está haciendo el que anota y pone, da a los mezquinos, es decir, la palabra mezquino, que aparece entonces en los albores mismos del idioma, con ese sentido de pobre, desposeído, etc. Y el primer
texto literario fundamental del español, que es el poema de Mio Cid, en los primeros versos, tornaba la cabeza, dice, estaba los catando, vio alcándaras vacias sin pieles, sin mantos, sin actores mudados. Alcándaras vacias eran las perchas en las que se ponían los actores. Los azores que eran aves que se utilizaban para la caza. Vio alcándaras vacias, es decir, también allí en el primer texto del castellano aparece al cuarto verso una palabra árabe, alcándara, que era la percha donde se ponían las aves. Y el mismo poema de Mio Cid es Mio Cid. Cid, como todo el mundo sabe, es el Sayyid, señor. Así se lo denominaba él. De todo eso primitivísimo, que está en el comienzo mismo de nuestra lengua, hasta las entrañables guitarras y jinetes con alpargatas o las caballadas de zainos y alazanes de nuestros campos. Muchas gracias. Espero que se hayan deleitado con la lucidez y elocuencia de nuestro eminente invitado. Ahora sí damos paso a todo aquel que quiera formularle una pregunta al profesor Maure, lo puede hacer. Sí. No hoy, porque yo sí tengo pésima memoria para aquellas cosas, pero en otro momento... Sí, por favor. Aquellos que quieran tener una copia, quieren tomar mi correo electrónico, con mucho gusto la mando y la tienen en su casa. Digo yo, es la manera mejor, y si la quieren reproducir, se la puedo dejar del Centro Cultural. La mando, porque tengo anotaciones en los márgenes, pero no tengo inconveniente, de modo que si quieren tomar una dirección electrónica es muy sencilla, la digo a todo el mundo, es todo con minúscula, seguidito, joseluis.moure, mi nombre debe estar en el catálogo, joseluis.moure, @ el Gmail o Gmail, como quieran llamar, joseluis.moure, y aquellos que tengan interés en tenerlo, se la envío. Bueno, entonces, si no hay preguntas, el señor director del centro tiene el agrado de otorgarle al doctor Maure, en reconocimiento a su valiosa contribución que seguramente ha hecho que sea exitosa la Semana Cultural de este año, tiene el agrado de entregarle una distinción por esta gran participación. Por favor. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف